Para poder entender la situación, no solo en Venezuela, sino en el resto de los países de América Latina, definitivamente hay que saber escuchar argumentos. Y es lo que estamos haciendo acá. Nuestra etiqueta Argumentos Latinoamérica está activa en Twitter e Instagram. Vamos ahora a revisar qué tan crítica es esta situación actual en América Latina, luego de tanto revuelo en las calles de las principales ciudades. En lo económico, por ejemplo, ¿tiene este escenario actual alguna semejanza con el periodo denominado la década perdida? Otro punto en común es esa necesidad de la recuperación de la confianza en los inversionistas, y no solo en los inversionistas, en la propia gente. Además, ¿qué papel juega el factor clave de la educación en todo esto? Un argumento esgrimido, lo decíamos, por un comunicador afecto al gobierno del presidente Maduro, él es Pedro Carvajalino. Él habló de esto como un detonante, no solo en Colombia, sino también en Chile. Habló del factor educación. Vamos a escucharlo. Es como por ejemplo el caso de Duque. Ajá. Vamos a hablar un poquito ahí rapidito, que le tienen a un muchacho con prácticamente muerte cerebral, se llama Dylan. Se ha convertido, bueno, en el muchacho estaba, para que te des cuenta un poco de esos problemas de los millennials, ¿verdad? El muchacho estaba saliendo de bachillerato y le habían negado el crédito porque allá utilizan una cosa que se llama el crédito del ICETEX, que terminas tú endeudado como 10 años, 15 años más, porque además una carrera en Colombia y en Chile, por ejemplo, en Chile la carrera de comunicación social cuesta $40.000. ¿Qué joven puede estudiar en Chile o qué joven puede estudiar en Colombia? Y eso, el no reconocer esos factores. ¿Qué hizo Iván Duque? Se fue y se reunió con los empresarios. Fue lo primero que hizo. Está llamando un diálogo en Colombia. Pero un diálogo empezó con los empresarios, un diálogo de tú a tú. Pero él se tiene que reunir con los comités del paro, él se tiene que reunir con los estudiantes, se tiene que reunir con los indígenas, porque te recuerdo, Vladimir, que en Colombia pasó una cosa horrible. Sin esos sectores el diálogo no puede caminar. En Colombia pasó una cosa horrible. Escucha, ¿Está de acuerdo conmigo, no? Escucha, Vladimir. En Colombia pasó una cosa horrible. Mataron a 18 niños. Situaciones como esta, pero sin olvidar otras tantas, desatan violencia política. Y si se revisa la historia, nos encontramos con vicios de muchos años atrás. Ese es el argumento de Manuel Isidro Molina en el programa Podium, dedicado a la crisis latinoamericana. Lo hizo en estos términos. Ahora, el caso colombiano es un caso extraordinario. Dicen que hay 60 años, sacan una cuenta. Mi cuenta me da 90 años, desde 1928, cuando la matanza en Urabá de los trabajadores bananeros. Sí, son 60 años del nacimiento de la Fuerza Revolucionaria. Sí, pues años de Gaitán, y a partir del 1964, que es la fundación de la FARC por Marulanda, etcétera. Pero es que Colombia es un país de sangre. En Colombia, a la Unión Patriótica le asesinaron más de 5.000 dirigentes. Dirigentes que eran concejales, diputados, candidatos presidenciales. 5.000. Una matanza, que es lo que está ocurriendo ahorita bajo la presidencia de Duque. Le llevan la cuenta. Son cerca de 250 guerrilleros. 10 segundos. 250 guerrilleros, exguerrilleros pacificados, asesinados. Dirigentes sociales, indígenas, dirigentes indígenas. Entonces, no se sabe cuál es el futuro de análisis Colombia. de Luis Fuenmayor Toro, lo veíamos con Manuel Isidro Molina en ese debate tan interesante en Podium sobre la situación latinoamericana. Vemos cómo existe un punto en común en la mayoría de los países en crisis, y es la insatisfacción de la población. Mientras los gobiernos insisten en tratar de imponer su ideología al más puro estilo de la Guerra Fría. Vamos a escuchar lo que en ese debate justamente se dijo al respecto por Manuel Isidro Molina. Y el bienestar de las amplias mayorías nacionales nunca ha sido satisfecho. Y por consiguiente, hay un enfrentamiento entre esas mayorías nacionales y los gobiernos que en algún momento ejercen el poder en esos países. Los primeros en búsqueda de esas mejores condiciones de vida, no solamente económicas, sino también sociales, incluso democráticas. Y los segundos, los gobiernos, tratando de imponer su ideología, tratando de imponer sus concepciones, tratando de satisfacer los intereses de los grupos políticos, de las clases sociales, de los grupos económicos que defienden. Aquí en Argumentos no le queremos poner a los análisis por el momento color político, ni lo queremos ubicar en las tan odiosas comparaciones entre las muchas veces desvirtuadas derecha o izquierda.
El elemento común de todos los hechos acontecidos en los diferentes países definitivamente ha sido el descontento de la gente y las protestas que acompañan justamente este descontento. Los argumentos, como vemos, varían independientemente de la postura política. ¿Y cómo ha sido la situación en Argentina, por ejemplo? ¿Cómo se ha vivido en 2019 los hechos en Venezuela? Eso es lo que vamos a revisar en estos Argumentos Latinoamérica de este día por Globovisión. Pequeña pausa y ya volvemos con más.